Bien chicos, este es un nuevo video de nuestro curso semipresencial de Teoría de la Comunicación y en esta ocasión he querido titularlo como La investigación en la comunicación. Sin embargo, este video no solamente va a tratar sobre el tema de por qué se genera esta orientación a investigar la comunicación. También vamos a tocar algunos tópicos de lo que significa la comunicación en la historia y también pensamos ubicar ¿por qué hablamos de una teoría de la comunicación y por qué hablamos de una ciencia de la comunicación o por qué hablamos de una carrera de comunicaciones? Pasamos a la primera vista que va a dar pie al título de este video, la investigación sobre la comunicación colectiva. Básicamente los esfuerzos sobre la investigación sobre la comunicación colectiva se dan en las primeras décadas del siglo XX. Vamos a decir que ahí es donde se da el gran desarrollo de lo que algunos titularon como la sociedad de masas. ¿Por qué? Porque se da también una evolución tecnológica. Es decir, nosotros tenemos que entender que nuestra carrera tiene una fuerte relación con lo que es el desarrollo tecnológico. Y como dice la diapositiva, la investigación sobre la comunicación colectiva fue estimulada por la influencia política de la prensa de masas. Y esta influencia política se vio, vamos a decir, influenciada por el desarrollo de medios de comunicación. Ya el cine lo teníamos a la vista, la televisión estaba comenzando a tomar forma, las ondas hertzianas, como vamos a ver posteriormente, ya estaban, vamos a decir, difundidas. La radio ya era un medio de comunicación presente en nuestras vidas, entonces los medios de alguna manera tenían un papel, como algunos titulan, omnipotente dentro de la vida del ser humano. Pasamos a la siguiente vista dentro de lo que es nuestro PRESI. La investigación sobre la comunicación en general tuvo sus orígenes en el deseo de comprobar o incrementar la eficacia de la comunicación en terrenos o esferas propiamente dichas. En este caso, la educación, por ejemplo, la propaganda, como vamos a ver posteriormente, que ustedes bien saben que la propaganda no es otra cosa que persuasión con un fin ideológico. También en el terreno de las telecomunicaciones, la publicidad, que ahí vamos a hacer una diferencia con la propaganda. Cuando hablamos de publicidad, estamos hablando básicamente de persuasión con un fin comercial, es una actividad de comunicación con un fin comercial. También estamos hablando del deseo de comprobar la eficacia de la comunicación en las relaciones públicas. Se estaba originando todo este movimiento de relaciones públicas con Ivy Lee en los Estados Unidos. Y también es bueno precisar que en nuestra carrera nosotros le denominamos comunicación empresarial, en otras latitudes se le puede denominar comunicación organizacional, pero básicamente estamos en el terreno de aquella comunicación propia de las empresas ante sus públicos externos y además en las relaciones humanas. Es decir, había un deseo de ver cómo era la relación entre comunicación y diversas situaciones cotidianas dentro de lo que es la educación, dentro de lo que son las relaciones humanas, cómo influye, cómo va a estar presente esa comunicación dentro de lo que significa relacionarse con otros. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nociones y breve historia de la comunicación. Algo que seguramente lo hemos hablado en clase o lo vamos a conversar en clase es que la comunicación está presente en la vida del ser humano desde que el ser humano aparece en la faz de la Tierra. Es decir, comunicarse es inherente al ser humano como comer, como respirar. No podemos pensar en un ser humano sin comunicación porque no podría haberse desarrollado. Siguiente diapositiva que vamos a observar. Yo pongo ahí una foto, una imagen de un homínido por una situación muy puntual. El acto comunicativo empieza con la vida misma y por supuesto
con el desarrollo de nuevas formas de comunicación, va adaptándose. Por eso es que coloco ahí, asume diversas formas y cada vez en este caso a formas más complejas. La forma de comunicación que tuvo un homínido a través de gruñidos, de chillidos, de ruidos, no es la misma que tenemos hoy a través, por ejemplo, de las redes sociales, del Facebook o de LinkedIn, o de la misma comunicación que yo estoy planteándome con usted a través de un video en Internet. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el siglo XIX, siglo de las grandes invenciones de sistemas técnicos, que usted seguramente ha revisado y tiene que recordar gracias al curso de Historia de la Comunicación, por ejemplo, las ondas hertzianas, y del principio del libre cambio o comercio, ha visto nacer nociones fundadoras de una visión de la comunicación como factor de integración. Es ahí donde se entiende que la comunicación coadyuva o ayuda al proceso de integración de la sociedad, del comercio, porque estamos en un mundo, en la cercanía del siglo XIX y el siglo XX, estamos en un inicio de, vamos a decir, los grandes avances técnicos, pero por otro lado también, vamos a decir, es el precedente o el antecedente de lo que posteriormente se va a conocer como la globalización. Las empresas comienzan a salir de sus lugares de origen y se extiende el comercio, y para ello la comunicación va a ayudar en terrenos puntuales, por ejemplo, como la publicidad, que luego va a favorecer, como vamos a ver más adelante, al consumo. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. En este video, en este pequeño video, también es mi interés definir por qué hablamos de una teoría de la comunicación. Y yo no podría hablar de una teoría de la comunicación si no hemos definido lo principal. ¿Qué es una teoría? ¿Qué es una teoría? ¿A partir de qué hablamos de una teoría? Entonces, nosotros, pasando a la siguiente diapositiva, podemos definir una teoría como un grupo de leyes, principios generales que están relacionados entre sí y que han sido, en este caso, comprobados a través de una hipótesis, porque si no, seguramente hablaríamos de un axioma. Este grupo de leyes o estos principios generales versan sobre algún aspecto de la realidad de la comunicación. Como vamos a ver más adelante, vamos a tener teorías, por ejemplo, como la teoría de los dos pasos, la teoría de la espiral del silencio, la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de la agenda setting. Son teorías que nacieron a partir de una hipótesis. Y como usted sabe, una hipótesis no es otra cosa que una respuesta tentativa a un problema planteado. Evidentemente, toda teoría tuvo su génesis en una hipótesis. Esta hipótesis se logró comprobar y de alguna manera se brinda esta llamada teoría. En todos los sectores del campo de saber hay teorías que versan sobre una realidad puntual y todas estas nacieron a partir de hipótesis. Bueno, lo mismo ocurre en el terreno comunicacional. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Y cuál es la función de una teoría? ¿Para qué entonces nace una teoría? Bueno, como dice en la siguiente diapositiva, una teoría nace básicamente para explicar, para predecir o para, en este caso, describir relaciones sistémicas entre hechos. Es decir, una situación puntual yo la voy a explicar a través de una teoría. Nosotros que somos comunicadores, ustedes que están en plena etapa de estudio, deberían saber definir o discriminar lo que es el saber común y el saber profesional. El saber común, que como vamos a ver más adelante, es propio de cualquier persona, debería ser, sí, en algunos casos, parte de nuestras vidas al responder ciertos fenómenos ligados a la comunicación y que nosotros lo ponemos en nuestro Facebook. Pero también hay un saber profesional que tranquilamente explica todos los fenómenos comunicativos que usted ve a su alrededor y que usted a través de esa teoría
puede comprenderlos o puede entenderlos. Esa es la función de una teoría, que usted entienda a través de un conocimiento profesional por qué se da este fenómeno. Seguimos con la siguiente diapositiva. Por ejemplo, la influencia de los medios de comunicación en la audiencia. Yo la puedo explicar a través de diversas teorías. La teoría de la bala mágica, también llamada teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría puede explicar tranquilamente cómo influyen los medios de comunicación. Tal vez usted ha escuchado a algún periodista o algún líder de opinión decir: los medios no influyen en las personas. Bueno, usted puede comparar lo dicho por una persona con lo que dice la literatura, con lo que dicen los libros. Y los libros señalan que sí se produce una influencia de los medios de comunicación, y esta influencia se da de diferentes casos. Yo podría explicarlo desde la teoría de la aguja hipodérmica, podría explicarlo desde la visión de la teoría del análisis de cultivo, podría explicarlo desde la visión de la teoría de la espiral del silencio, podría explicarlo tranquilamente desde la teoría de los dos pasos. Para eso funciona la teoría, y por eso es que tenemos este cuerpo de leyes que regulan nuestro ámbito de estudio. Continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, hablar de la teoría de la comunicación parece suponer implícitamente que existe una teoría unificada sobre los fenómenos comunicativos, lo cual, como vamos a ver posteriormente, no se da. Por eso hablamos de teorías. No podríamos hablar de una sola teoría, sino de diversas teorías que en muchos casos, señores, se contraponen. Como en todo campo del saber, hay diversas perspectivas, diversas visiones que competen a diversos autores. No todas las personas pensamos igual. Por lo tanto, vamos a tener teorías que en algún momento usted señala: oiga, pero este autor, Paul Lazarsfeld, no necesariamente dice lo mismo que Harold Laswell. Evidentemente estas teorías se contraponen, pero para ser más precisos, deberíamos hablar de teorías de la comunicación. Seguimos con la siguiente diapositiva. En este caso, yo quisiera hablar de algunos tipos de teorías o conocimientos que es bueno para que usted determine por qué hablamos de una carrera profesional. Vamos a los diversos tipos de teorías o conocimientos en el siguiente diapositiva, por favor. Y en este caso hablamos de la primera, de los primeros conocimientos, el saber operativo. Acá es bueno precisar, cuando viene algún alumno a estudiar, hacer la distinción entre lo que significa, por ejemplo, estudiar una carrera de comunicaciones en la universidad y estudiar una carrera en un instituto. Acá podría estar ubicado lo que usted va a aprender en un instituto, el saber operativo. ¿Qué aglutina? Bueno, aquellos conocimientos de carácter eminentemente práctico. Ofrece orientaciones sobre el funcionamiento de los medios. Estamos viendo ahí, estamos observando una isla de edición. Es decir, hay un saber operativo que es necesario que usted sepa, que tiene que ver con el funcionamiento práctico de aquellas herramientas que ayudan a un medio de comunicación a poder emitir una señal. Desde un switcher, desde una isla de edición, uno puede también, vamos a decir, generar comunicación, pero no necesariamente estamos en el terreno de una carrera profesional, sino más bien de una carrera técnica, que también es importante. Estoy actualmente en un set de televisión y acá tengo luces que requiere un saber operativo, es decir, una persona que maneje lo que es la adecuada colocación de un tacho, por ejemplo. ¿Cuál debería ser la colocación exacta de cada luz? Bueno, está dentro de lo que son los conocimientos del saber operativo. Seguimos con la diapositiva, por favor. Están las teorías, aquellas que van a regir nuestro comportamiento como comunicador, aquellas que son denominadas teorías de carácter normativo. Se centran en cómo deben laborar los medios, cómo deben laborar los comunicadores, desempeñan un papel destacado en las funciones que adoptan los medios como instituciones. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con códigos de ética, con códigos deontológicos.
para que ustedes lo tengan más claro, la deontología es una parte de la ética que tiene que ver con un campo en especial. Por ejemplo, hay la deontología de los médicos, la deontología de los periodistas, la deontología para los abogados. Nosotros, los comunicadores, tenemos teorías que de alguna manera regulan nuestros procedimientos, porque no podemos andar por el mundo haciendo lo que nosotros deseamos. Hay un marco que regula y son teorías que tienen que ver básicamente con nuestra labor, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Un código de ética, un código deontológico, en este caso el Código Deontológico Europeo, por ejemplo, hace una salvedad. Señala que el principio básico de toda consideración ética del periodismo debe partir de una clara distinción, evitando toda fusión, toda unión entre noticia y opinión. Si usted hace memoria, este código deontológico podríamos aplicarlo a nuestra realidad. Si algo usted puede observar diariamente en diferentes noticieros, es que normalmente a los peruanos nos encanta unir lo que es la noticia y la opinión, lo cual, como estamos viendo en este código europeo de deontología, no debería ser. Por un lado tenemos un género, el de opinión, y el otro informativo. Sin embargo, en nuestra realidad es muy común unirlos, fusionarlos, acercarlos, lo cual podría ser o es peligroso y evidentemente no tiene un marco ético que lo avale. Seguimos. Otro es aquel que tiene que ver con lo que podríamos denominar el saber común. El sentido común o saber común. También se puede hablar del sentido común que envía el conocimiento que todo el mundo posee al interactuar con los medios. Es decir, se llega a adquirir información sobre cuestiones relacionadas con los medios y la comunicación simplemente porque yo tengo contacto con los medios. Eso lo puede saber mi padre, mi madre, que no son comunicadores, pero que evidentemente todos los días ven televisión, escuchan radio y a partir de ello pueden tranquilamente señalar su postura frente a los medios de comunicación. Evidentemente ellos no son profesionales en ese caso, ellos pueden ser profesionales en otras ramas. Es como que yo hable desde lejos de lo que para mí significa la tarea del abogado. Yo no soy abogado, yo no soy médico, puedo opinar, pero en este caso está dentro de lo que se coloca como el saber común o el sentido común. Propiamente dicho, ahí no está nuestra carrera. Bien, y ahora sí pasamos a lo que podría estar tranquilamente ubicado nuestra carrera de comunicaciones o nuestros estudios de comunicación. Tienen que ver con las teorías científico-sociales. Son aquellas que analizan sistemáticamente la naturaleza, el funcionamiento y los efectos de la comunicación social. Es decir, están todas estas leyes, estos conocimientos que de alguna manera versan o hablan o señalan cómo funciona la comunicación, cuáles son las consecuencias, cuáles son las relaciones que se plantean en el terreno comunicacional. Es por eso que nosotros hablamos ya de una carrera profesional, porque tenemos el respaldo de un acervo, de un conocimiento, de un bagaje que respalda nuestro conocimiento profesional. Pasamos de diapositiva. Es por ello que cuando hablamos de teorías de la comunicación nos referimos a un cuerpo de conocimientos que tiene su base en un análisis científico-social del objeto de la comunicación. Entonces, con esta diapositiva voy a quedarme para finalizar este video y decirles que estas son teorías o conocimientos que de alguna manera debemos tener en cuenta, pero siempre haciendo la distinción. ¿Por qué hablamos de una carrera profesional? ¿Por qué hablamos de un saber operativo? ¿Por qué es necesario que usted aprenda a utilizar una cámara de televisión? Pero también es necesario que usted aprenda a explicar un fenómeno de por qué influye ese programa que usted elabora
en la audiencia. Por eso usted es un profesional. Entonces, no se trata solo de que me guste cómo se maneja la cámara, sino que yo vaya más allá, profundice. Por eso hablamos de un conocimiento profesional. Bien, espero que este video lo ayude y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias.